educación para nuestros hijos, para nuestros representados. En esta situación de emergencia sanitaria, el Ministerio se ha visto en la obligación de emitir algunos acuerdos, algunos lineamientos, directrices, a fin de garantizar esta educación. Sobre este tema hemos conversado ya en la mañana de hoy con directivos, los docentes, los profesores de ustedes, y nos toca ahora comentarles también a ustedes para que sepan que tienen otras alternativas para la educación de los niños, niñas, de los jóvenes. Ustedes como representantes sepan que tienen otras opciones, ¿sí? Estas opciones que se ponen en vigencia en pertinencia a la emergencia sanitaria, a la situación que estamos atravesando. En los actuales momentos nosotros estamos participando o siendo objeto de un proceso de enseñanza-aprendizaje bajo los lineamientos de un documento que se llama Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa. Es decir, vamos a continuar estudiando mediante este sistema de educación a distancia, conforme está establecido, con fichas pedagógicas, con el acompañamiento de los docentes de manera sincrónica o asincrónica, o sea, con tutorías mediante videoconferencias o mediante medios de comunicación como el WhatsApp, como el correo, como las redes sociales. Sí, estamos recibiendo las instrucciones de nuestros docentes hasta cuando el COE cantonal diga que en El Oro, en Machala en este caso, está abierta la posibilidad de volver a las clases paulatinamente, de manera progresiva, porque no vamos a volver de golpe. ¿Cuándo vamos a volver? No se sabe. No sabemos porque dependemos de la evolución de la pandemia. Si en este momento no hay condiciones, por lo tanto todo el mundo continuamos con el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. No hay condiciones de retorno a las aulas. Y cuando las haya, ya se va a llamar este plan educativo, va a entrar en su fase 2 y se va a llamar Juntos Aprendemos y Nos Cuidamos. Eso significa que vamos a ir progresivamente, poco a poco, regresando a la escuela, con horarios de clase que en su oportunidad le comunicarán los directivos, los docentes. No vamos a regresar todos de golpe a amontonarnos en la escuela. Se deben mantener los parámetros y protocolos de bioseguridad y eso lo va a gestionar, lo va a planificar la escuela, garantizando de que ustedes, si es que nos dicen que ya retornemos, de que ustedes retornen poco a poco y no se pongan en riesgo. Así que tranquilas, tranquilos, no hay fecha todavía para eso. No hay fecha. No tienen por qué preocuparse. Por el momento seguimos así. ¿Qué pasa si en algún momento el COE dice ya pueden retornar a clases de manera progresiva? Tengan la bondad de bloquear micrófonos. Ingeniero Niebla, yo no tengo la opción porque estoy viendo las diapositivas para ver si usted me ayuda bloqueando ese micrófono que nos está interrumpiendo. Muy amable, ingeniero, muchas gracias. Bien. ¿Qué pasa? Le decía, si el COE en un momento dice que ya podemos retornar a clase y el papito dice no, yo a mi hijo no le mando a la escuela hasta cuando no me garanticen el 100% de que ya no se puede contagiar. Entonces, el ministerio le presenta esta opción.
que se llama educación abierta. El objetivo de la educación abierta es garantizar el acceso, permanencia, aprendizaje, participación, promoción y titulación de los estudiantes que opten por la educación abierta. Ya vamos a ver qué es la educación abierta, pero en todo caso le garantiza todo lo que le garantiza la educación presencial. ¿Sí? Entonces estamos hablando de dos tipos de educación hasta el momento. La educación presencial, que es aquella cuando sus hijos van a la escuela, y la educación abierta, que es esta nueva opción que la vamos a describir el día de hoy. El objetivo también es garantizar el derecho a una educación bajo cualquier circunstancia. En estas circunstancias de emergencia sanitaria, si usted decidió que su hijo no va a la escuela, el ministerio tiene que darle alternativas para que no suspenda la educación de su hijo. Objetivo también es determinar, en este conversatorio vamos a determinar cuáles son los requisitos para que ustedes puedan ingresar a la educación abierta y cuáles son los procesos que esta educación les ofrece a ustedes. ¿Sí? Vamos entonces a ir avanzando para que ustedes sepan qué es la educación abierta. Es una forma de educación escolarizada ordinaria, es decir, tienen los mismos lineamientos de la educación presencial, con algunas características diferentes. Y la más preponderante de esas características es de que el estudiante no tiene la necesidad de asistir a clase, de asistir a la escuela, perdón. No tiene la necesidad de ir a la escuela. Tiene que asistir a clases, pero sin ir a la escuela. Pero para yo optar por este tipo de educación, debo garantizar como estudiante capacidad de decisión, de realizar las actividades de manera autónoma, individual, de ser un estudiante responsable y cumplido, que no necesito que nadie me esté presionando, que nadie me esté empujando, que nadie me esté levantando, ni que me estén gritando para que haga las tareas, que me estén obligando a que me siente a hacer mis trabajos, sino que yo soy capaz de tomar este tipo de decisiones en función de mi futuro, de que yo he hecho conciencia de que me puedo educar bajo la educación abierta, pero todos los resultados del aprendizaje van a depender de mi nivel de involucramiento. Vamos a tener docentes o tutores que nos ayuden, que nos orienten, pero no van a estar al lado mío como cuando estamos en la escuela, que me estén controlando, me estén haciendo el seguimiento, me estén exigiendo. La educación abierta implica, por lo tanto, porque como no vamos a ir a la escuela, implica el uso de medios tecnológicos, ¿sí? Es decir, si un padre de familia decide que su representante opte por la modalidad de educación abierta, debe tener los recursos tecnológicos, ¿sí? El Ministerio de Educación le garantiza, ya vamos a ver cuáles son estos recursos tecnológicos, ¿no? Pero por el momento el Ministerio de Educación le garantiza un acceso a la educación sin necesidad de la escuela, su representante. El de seguir controlando quién esté vigilando, porque el estudiante va a estar en su casa. Debe ser un estudiante participativo, activo y realizar las actividades que le van a recomendar sus docentes. La escuela, la institución educativa lo va a evaluar al estudiante y
le va a dar los certificados de promoción correspondientes cuando las evaluaciones de los estudiantes lo ameriten. Con respecto al acceso, el estudiante que puede acceder a este tipo de educación son los estudiantes de básica superior y bachillerato. No existe esta opción para los estudiantes de inicial, preparatoria, elemental y media. Porque a esa edad los niños no son responsables, necesitan del control y seguimiento. En situaciones de emergencia, los niños de esos niveles se van a mantener según el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Cuando se convoque a las clases presenciales de manera progresiva, los primeros que deben asistir son los estudiantes que están mayores, ¿no?, de básica superior y bachillerato. A los niños de los subniveles inferiores se les va a pedir que asistan al último, ya cuando hayan condiciones, ¿sí? O cuando hayan totales condiciones. Eso no significa que los de básica superior los vamos a exponer. No, ellos tendrán que regresar a las clases de manera paulatina y con un plan que han establecido los directivos. Pero si alguien de básica superior no quiere ir a clase por miedo al contagio, pues la educación abierta es una alternativa. Pero solamente está dirigido a los estudiantes de octavo, noveno, décimo, primero, segundo y tercero de bachillerato. Los estudiantes de octavo año que quieran asistir a octavo año en educación abierta deben tener aprobado el séptimo año. Los que quieran ir al noveno deben tener aprobado el octavo y los que quieran ir a décimo deben tener aprobado el noveno año. Toda vez que esta opción de educación abierta no va a ser solamente por la pandemia, sino que se va a mantener vigente en el tiempo. Una vez que se vaya el virus, que ya no nos estemos contagiando, hay la posibilidad de que si alguien decide, continúe en educación abierta. ¿Cuáles son las características de la educación abierta? De que hay un distanciamiento entre el docente y el estudiante. Claro, el docente está en la escuela o en la casa del docente y el estudiante está en su casa. Entonces el estudiante decidió no ir a la escuela, sino que se va a quedar en su casa. Para eso, el estudiante debe tener una computadora. Es importante. Si no tiene computadora, no existe la posibilidad de que se opte por la educación abierta. Los tiempos de clase, los horarios de clase, los va a organizar la institución educativa, pero estarán también en función de atender las necesidades del estudiante. Las herramientas tecnológicas son el principal elemento para la educación abierta. El aprendizaje es autónomo, o sea, depende del estudiante. Él tiene que dedicarse y preocuparse por cumplir con las actividades que le van a recomendar los docentes. Hará sus tareas, sus trabajos de investigación de manera autónoma, o sea, solo, independiente, individual. Habrán trabajos grupales que los docentes orientarán en su momento. Este tipo de educación abierta tiene dos formas. La una se llama educación virtual y la otra educación en línea. Las instituciones educativas van a ofertar estos dos clases de educación abierta, virtual y en línea. Pueden trabajarse en las dos modalidades, en la modalidad virtual y
en la modalidad en línea o solo con una de las dos, solo modalidad virtual o solo modalidad en línea. Ahora, ¿qué es la modalidad virtual? Según el Ministerio de Educación, así lo ha definido, la modalidad virtual es para aquellos estudiantes que no tienen internet, que tienen los equipos tecnológicos, una computadora, una impresora, pero no tienen conectividad a internet. ¿Qué van a hacer estos estudiantes? Como viven en el campo, en un sector donde no hay internet, el estudiante dice, yo voy a recibir educación solo virtual. Sin embargo, cada 15 días o según haya llegado al acuerdo con un docente, yo voy a bajar al pueblo a un cyber con una memoria digital, con una memoria externa, con un flash memory, con un pendrive, como usted lo quiera llamar. Cyber me con la página web de la escuela o con el profesor para la bajo la información en mi computadora y me pongo a realizar las actividades que me ha sugerido mi docente de manera digital. Y ahí en esas actividades que me ha sugerido, el docente me ha de decir mi cronograma de actividades, es decir, usted tiene que presentar en tal fecha tales actividades. Entonces, en esa fecha, bajo al pueblo y le subo al correo de mi profe o a la plataforma, le subo las actividades que me corresponden a esa fecha. Esa es la educación virtual. No necesito que el profesor me esté empujando, solo me voy a comunicar esporádicamente con el profesor mediante recursos digitales y ya vamos a ver más adelante que a los estudiantes de básica superior les tocaría asistir una vez a la escuela cada 15 días por 4 horas. Ya vamos a ver más adelante eso. Esa es la educación virtual. ¿Qué es, en cambio, la educación en línea? La educación en línea es cuando se recibe en clase, como por ejemplo en este momento. Estamos conectados de manera sincrónica, es decir, al mismo tiempo, de manera simultánea, los estudiantes y el profesor, o los profesores. Y estamos recibiendo clase de manera sincrónica. El profesor me está dando la clase y en el mismo momento yo estoy recibiendo la clase. Me asigna tareas, me da instructivos, me da recursos y yo voy desarrollando mis actividades. Me puede mandar deberes para cuando ya me desconecte me ponga a hacerlos y al siguiente día me vuelvo a conectar. Este tipo de educación en línea es una conectividad en cambio permanente, a diario. No como la educación virtual que solamente es bajo condiciones del cronograma del docente. Entonces, la educación abierta, en resumen, es de dos clases, la virtual y la en línea. ¿Por cuál va a optar usted? Usted debe decidir, porque si decide por la educación en línea, usted debe tener internet permanente, conectividad permanente. La educación virtual es para aquellos que no tienen internet permanente, conectividad permanente, y que para poderse conectar más bien tiene que buscar sitios donde sí hay internet. Si usted no tiene estos recursos, no puede optar por la educación abierta. Entonces, si en casa hemos decidido que, a pesar de que el COE dice que ya podemos asistir a la escuela, yo no voy a ir, mi papá no quiere que yo vaya, entonces voy a optar por la educación abierta. De esa manera el Ministerio de Educación le está garantizando
a su hijo la educación y que usted, padre de familia, no puede por ningún concepto retirarlo a su hijo de la escuela. Si su argumento, su justificativo es que están convocando a clases presenciales y mi hijo no va a ir porque yo no quiero exponer la vida de mi hijo, el ministerio dice, muy bien, señor padre de familia, tiene toda la razón, pero su hijo no puede dejar de educarse. Y esta es la opción que yo le presento, que se llama educación abierta. Por eso yo les comentaba la semana pasada, si un papá decide retirarlo al hijo de la escuela, es bien grave eso. Se lo va a denunciar a la Junta Cantonal y la Junta Cantonal va a tener que tomar cartas en el asunto. Y entre las alternativas que utiliza la Junta Cantonal, cuando detecta un caso de que un padre, por más padre que sea, o por más dueño de su hijo que se crea, ha optado por retirarlo de la educación, el Estado le puede quitar al hijo y enviarlo a una caja de acogida para garantizarle la educación a su hijo. Porque la Constitución dice que la educación es un derecho ineludible e inalienable. Nadie le puede negar la educación a un niño, a un joven, a un adolescente, ni siquiera el padre. Pero el padre podría tener el argumento de decir, es que claro, usted quiere darle educación a mi hijo, pero mi hijo está poniendo su vida cuando se va a clase. Muy bien, no lo mande a clase. Aquí está esta opción. Se llama educación abierta. Y hay de dos tipos. Dice, es que yo no tengo computadora, internet. No tiene internet, señor, pero el cambio tiene la opción de la educación virtual. Sí es necesario que tenga un dispositivo tecnológico para bajar información y poder que el chico haga. No, es que yo tengo solo celular. Bueno, entonces si usted se adapta con el celular, baje la información en su celular y luego el chico pues a mano tendrá que cumplir con las actividades que le da el docente. Le toma fotos a las actividades o de acuerdo a cómo vaya acordado, con el docente, le enviará las actividades al docente para que el docente lo vaya evaluando. Entonces, garantizada la educación, nadie puede retirarlo al hijo de la escuela. Nadie. Ni por más papá o mamá que sea. Si usted lo quiere trasladar a otra institución educativa, eso es otra cosa. Si usted va a viajar del país y se ve obligado a retirarlo a su hijo para que vaya al exterior y va a continuar su educación por allá, ya eso usted le tendrá que presentar documentos que garanticen que a su hijo le va a seguir dando educación. Pero mientras esté dentro del territorio ecuatoriano, todo niño, joven y adolescente tiene que estar estudiando. Tiene que estar estudiando. ¿Sí? Para eso la escuela le va a proporcionar recursos educativos pertinentes. ¿Sí? Le va a proporcionar docentes. El estudiante tiene que involucrarse. Le va a proporcionar horarios de asistencia, algunas veces presencial, casi siempre virtual o a distancia. El docente va a laborar en similares jornadas que en las clases presenciales. Las actividades del docente están estipuladas en la normativa y ellos saben cómo tienen que cumplir. Va a trabajarse con el mismo currículo que se trabaja en la educación presencial. El número de estudiantes por cada docente debe estar entre 30 y 35 estudiantes que estudian a distancia o en educación abierta. Todo esto el ministerio lo tiene planificado. Las asignaturas que van a ver los estudiantes son las mismas básica superior de los estudiantes que asisten a clase de manera presencial.
Igual forma, las asignaturas para el bachillerato son las mismas. Están establecidos tiempos de trabajo autónomo, tiempo de trabajo sincrónico o asincrónico. Cuando yo les digo sincrónico, les digo que están trabajando al mismo tiempo, como en este momento. Yo estoy hablando y ustedes me escuchan al mismo tiempo. Cuando les digo asincrónico, es porque yo les he subido el video y ustedes lo bajan a escuchar a cualquier hora. O les he subido instrucciones, directrices, mediante archivos de PDF, de audio, y ustedes lo bajan a cualquier hora. Ese es el asincrónico. Sincrónico es cuando trabajamos directamente, en vivo, como quien dice. También esta opción para las asignaturas técnicas, para la educación abierta, las tiene el bachillerato técnico. Para la educación superior y bachillerato en ciencias, el número de actividades o de horas clase a la semana son de 30. Para el bachillerato técnico es de 45, porque hay 25 horas dedicadas a las asignaturas técnicas. Y estas asignaturas sí demandan de un alto porcentaje de presencialidad, ¿no? La mayoría va a ser abierto desde casa, pero hay unas que van a ser presenciales, sobre todo en el bachillerato técnico. Las jornadas de clase van a ser similares a las presenciales. Para la jornada matutina de 7 a 13 horas 30, para la vespertina de 13 horas a 19 horas 30, para la nocturna de 16 horas 30 a 22 horas, y los días sábados de 7:30 a 2:30 para la nocturna. Estos horarios, más que todo para las clases en línea o la educación en línea, y son horarios también que deben cumplir los docentes. Los estudiantes que hacen educación virtual, o sea, que no tienen internet, ellos estos horarios lo manejarían más bien según sus necesidades. Los que tienen educación en línea tienen que conectarse en los horarios que le ha establecido el docente según la oferta educativa de la institución en la que el estudiante está matriculado. ¿Quiénes nos van a ayudar en este proceso de educación? Primero tenemos un docente que se llama docente tutor, que está encargado de desarrollar actividades, elaborar material en función de las necesidades de los estudiantes y hacer los procesos de evaluación. Debe propiciar espacios durante los encuentros presenciales donde los estudiantes pueden expresar sus emociones o sentimientos. Estos encuentros presenciales, como les dije, están cada 15 días para los estudiantes de básica superior. Pero estos encuentros van a ser para que realicen actividades deportivas, recreativas, de socialización, actividades culturales, actividades de compartir entre ellos para que hagan relaciones sociales. Pero se puede aprovechar en estos espacios cada 15 días, según acuerdos entre el docente y el estudiante, para que el estudiante lleve su pendrive y baje la información que le da el profesor. ¿Sí? Como cada 15 días me toca irme a la escuela, yo me voy llevando mi memoria externa y le digo al profe que me dé las instrucciones para los próximos 15 días. Y de manera general yo voy cada 15 días dejándole a mi profe las tareas, las actividades y recibiendo las nuevas instrucciones. ¿Sí? Se puede pedir retroalimentación, es decir, profe, esto no entiendo, refuérceme, esto no tengo claro. El docente tutor debe generar ambientes de aprendizaje virtuales que fortalezcan las destrezas cognitivas de sus estudiantes y dar seguimiento y retroalimentación constante por los medios sincrónicos o asincrónicos. Como apoyo para el docente tutor vamos a tener a los docentes monitores. Estos docentes monitores pertenecen al distrito educativo
y van a ser estudiantes de los últimos años de la universidad que nos van a ayudar en el proceso de enseñanza y aprendizaje y van a ayudar también a reforzar las dudas, los aprendizajes de los chicos que no estén muy claros, ¿sí? También vamos a tener acompañamiento del DESE, como los estudiantes de la educación presencial. El DESE nos va a ayudar también con cursos virtuales que puedan fortalecer el desarrollo del estudiante y de la familia de manera general. Nos va a brindar acompañamiento psicosocial de manera presencial o virtual. Es decir, si yo necesito acompañamiento psicosocial, el DESE no solamente me va a hacer virtual, sino también me puede visitar en mi casa, ¿sí? El DESE tiene que utilizar, los profesores DESE, los psicólogos educativos, los trabajadores sociales, utilizarán herramientas virtuales para que puedan atender las necesidades del estudiante mediante foros o blogs. Trabajarán a la vez con padres de familia. El directivo de la institución debe supervisar que los docentes estén sosteniendo los encuentros con los estudiantes, estén dando sus clases como es debido. Y debe garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes dentro del sistema educativo. Debe promover espacios de corresponsabilidad y convivencia armónica. Debe mediar entre docentes, estudiantes y comunidad para mantener climas institucionales o climas, ambientes de trabajo positivos. Y la comunidad educativa, como ustedes, padres de familia, deben participar en la detección de casos de vulneración de derechos. Si usted ve que algún estudiante, algún compañerito de su hijo o el profesor a su hijo está atentando contra sus derechos, usted tiene la obligación de denunciar. De la misma manera el docente, si detecta de que usted como padre de familia está violentando los derechos de su hijo, el docente tiene la obligación de denunciarlo a usted para que se tome lo correctivo del caso. Si el estudiante vulnera los derechos del docente, ahora es muy común, se escuchan denuncias de que los estudiantes que han sido mal educados por sus padres, porque un estudiante que le falte el respeto a un profesor es porque no ha tenido una adecuada educación en casa, que le hacen bullying en la plataforma, ¿no? Le dibujan, hacen gráficos soeces, insultantes, mientras el profesor está dando clase, les faltan el respeto a los otros compañeros, los docentes, el profesor lo va a denunciar, pero no al alumno, al papá del alumno, porque el alumno a esa edad no puede hacerse responsable de una denuncia de violencia de derechos. Pero sí el padre de familia tiene la obligación de controlar a su hijo. Y si no lo ha controlado y su hijo comete una falta de respeto, una vulneración de derechos al docente, va a ser denunciado el padre de familia para que se tomen los correctivos del caso. Esto es importante que tomemos en cuenta. Tenemos alternativas, el ministerio nos da, pero nosotros tenemos que cumplir también con ciertos requisitos. Los docentes, para poderle dar una educación virtual a sus hijos digna, van a ser docentes capacitados que dominen las competencias digitales, los programas, los recursos pedagógicos virtuales, las plataformas, las aulas virtuales, para que ustedes puedan tener una buena educación. Van a ser docentes que dominen la tecnología. Los estudiantes de básica superior, aquí está lo que yo les decía, deben asistir cada 15 días a la escuela y van a trabajar 4 horas pedagógicas con los docentes. Pero los de bachillerato en ciencias van a asistir al menos 2 veces al año. Los de básica superior cada 15 días y los de bachillerato en ciencias posiblemente al finalizar cada quimestre.
Si pueden asistir con mayor frecuencia, mucho mejor, pero mínimo 2 veces al año. Para los estudiantes de básica superior, se va a trabajar en actividades culturales, deportivas, sociales, recreativas. Para los de bachillerato, se van a hacer revisión de contenido de las asignaturas, refuerzo académico, probablemente evaluaciones de fin de quimestre. Estos estudiantes asistirán a estas jornadas, los de bachillerato, entre 4 y 6 horas pedagógicas. En cambio, los del bachillerato técnico van a tener una asistencia mucho más frecuente en función de lo planificado por la institución y en concordancia con la figura profesional o la especialización técnica que están estudiando. Todos los estudiantes del bachillerato tienen la obligación de hacer el programa de participación estudiantil. Es decir, todos los estudiantes de primero y segundo año tienen que hacer, si son bachillerato en ciencias, el proyecto de vida y el proyecto de vinculación con la comunidad. Y si es bachillerato técnico, el proyecto de vinculación con la comunidad, pero en pertinencia con la figura profesional que esté estudiando o con la especialización que esté estudiando. Los docentes vamos a hacer evaluación. La evaluación, los docentes la conocen, hay de 3 tipos. La evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. De manera general, para que ustedes, papitos y estudiantes, conozcan, la evaluación diagnóstica se hace al inicio de una actividad, de un año lectivo, de un parcial, de un quimestre, de una unidad didáctica o de una clase, y tiene el objetivo de identificar los niveles de conocimiento de los estudiantes o el dominio de las destrezas para sobre eso hacer una planificación durante un proceso. Los niños saben esto, tengo que trabajar en esto. Durante ese proceso se hizo una planificación para un mes, actualmente según las fichas pedagógicas, o para una unidad cuando estamos en clases presenciales, o como haya hecho la planificación como resultado del diagnóstico, el profesor hace una planificación de clases diarias. Y durante cada clase hace una evaluación formativa. Esa evaluación permite que el docente vaya haciendo refuerzos, retroalimentación al estudiante conforme se presenten sus necesidades. Y al final de cada proceso se hace una evaluación sumativa, que es la evaluación que se hace al final del parcial o al final del quimestre. Eso deben tener claro ustedes, porque el hecho de que estén en educación abierta también van a ser evaluados igual que los docentes de lo que los estudiantes de educación presencial. Nos van a evaluar los mismos docentes. Aquí hay algunas estrategias o instrumentos de cómo nos van a evaluar. Los estudiantes vamos a ser evaluados mediante nuestra participación en foros, en actividades de aprendizaje que pueden ser individuales o colaborativas, mediante proyectos interdisciplinarios, ensayos, informes, disertaciones, debates en grupos de discusión, participación en clases sincrónicas y asincrónicas, actividades colaborativas, actividades de aprendizaje, evaluaciones virtuales, evaluaciones en línea, evaluaciones escritas, proyectos interdisciplinarios, etcétera, etcétera, etcétera. Son formas de evaluación que van a utilizar nuestros docentes para la educación abierta, que son prácticamente los mismos de la educación presencial. Con las diferencias, obviamente, de que van a ser vía plataformas, vía medios virtuales. La básica superior para aprobar el año debe tener un mínimo de 7 de 10 en cada asignatura. Cuando finalice el estudiante el 10º grado, va a obtener un certificado de haber terminado el primer año de bachillerato, de básica superior, la primera etapa, perdón, certificado de haber aprobado la educación general básica.
Y luego en bachillerato, asimismo, el promedio es de 7/10 en cada asignatura. Cuando el estudiante llega a tercer año de bachillerato, el estudiante tiene que someterse al mismo procedimiento que los estudiantes de educación presencial, ¿no? La nota definitiva de grado, la nota que va en el acta del estudiante que se gradúa, debe cumplir con estos parámetros. 3 puntos de los 10 que es la nota final, o que debería ser, 3 puntos aportan los promedios de básica superior. O sea, el 30% de los 10, básica superior aporta con ese 30%. 4 puntos aportan los promedios de los 3 años del bachillerato. Si el estudiante tiene promedios en toditas las asignaturas, 10 en básica superior, tendrá 3 puntos. Máximo 3 puntos. Si que tiene 10 en todo, se hace una ponderación y lo máximo que puede tener es 3 puntos. Luego, en bachillerato, asimismo, si tiene todito 10, al hacer la ponderación, máximo va a tener 4 puntos. Entonces, 3 más 4 ya van 7. Los otros 2 puntos le dan el examen de grado. Actualmente el examen de grado ya está separado del examen de ingreso a la universidad. La institución educativa, el colegio, le va a tomar el examen de grado y luego pues dará otro examen que va a ser el de ingreso a la universidad. La nota que usted obtenga del examen de grado es sobre 10 puntos, pero como a la nota definitiva de grado es el 20%, o sea, de los 10 aporta con 2 puntos. Y finalmente, el último punto que me falta, porque 3 más 4 y 7 y más 2, 9, me falta un punto. Ese punto lo obtengo del programa de participación estudiantil, o sea, de los proyectos de vinculación con la comunidad y el proyecto de vida. Así es entonces como los estudiantes van a ser evaluados. Y luego pues vienen los requisitos que cada institución educativa debe reunir para que se les autorice la oferta educativa de educación abierta. Eso es para los directivos, eso no hay necesidad de socializarles a ustedes porque los directivos que quieren ofrecer educación abierta son los que tienen que reunir esos requisitos. No todas las instituciones educativas van a ofertar educación abierta. Tienen que solicitarlo al distrito, pero para eso cumplir con determinados requisitos, como les había dicho. Si usted está en el, qué sé yo, Matilde Hidalgo, y el Matilde Hidalgo no tiene la opción de educación abierta, pues el distrito le designará otra institución del distrito que sí tenga esa opción. Obviamente que para yo solicitar la educación abierta como institución educativa, debo pues tener los recursos tecnológicos adecuados. Si es educación fiscal, el ministerio le aportará con determinados recursos como son los pagos del internet, de las plataformas virtuales, qué sé yo. La institución debe proporcionar docentes, el ministerio recursos tecnológicos. En el caso de las instituciones particulares, esto les comento nomás así rapidito, también pueden ellos ofertar educación abierta, pero estas instituciones deben tener en su propuesta pedagógica este pedido al ministerio y cobrarán solo el 65% de lo que cobran normalmente. Es decir, si la pensión de una institución particular en clases presenciales es de $100, solamente pagarán 65 en la opción educación abierta.
Esto es lo que quería comentarles, mis estimados padres de familia. Hay otra opción que se llama educación en casa, pero esa educación demanda de muchos gastos, porque en ese tipo de educación, que se llama educación en casa, no es lo mismo que la aprendamos juntos en casa. Esto es educación en casa. El tipo de educación, en cambio, la escuela no le ofrece profesores. Usted contrata a los profesores, lo que usted quiera. Y lo único que hace la escuela es evaluarlo a su hijo. Esta educación es costosa porque de pronto usted tiene que contratar profesores. Pero si usted dice, yo mismo lo puedo educar a mi hijo, yo le puedo dar todas las materias, yo también soy profesor, yo domino todo el currículo, yo le doy clases, bueno, le va a salir gratis. La escuela le va a evaluar y los costos, y eso la escuela no le va a cobrar, si es que es en una escuela fiscal. Entonces, esa es la educación en casa, no tiene objeto de que la conozcan a profundidad, sino de manera muy superficial, porque como le digo, a este tipo de educación acceden, por ejemplo, los hijos de los cónsules que están en otros países. Entonces, fue designado cónsul en Estados Unidos y usted se fue llevando su familia. Pero su hijo debe seguir estudiando acá en el Ecuador porque no sabe el inglés. Entonces, el niño sigue estudiando acá en la modalidad educación en casa, ¿sí? Pero los profesores usted los consigue allá y los paga usted. Solamente la escuela lo que hace es tenerlo registrado en sus matrículas, hacerle las evaluaciones y darle los certificados de promoción correspondientes si es que aprueba esas evaluaciones. Esto, mis estimados padres y madres de familia, esto quería comentarles el día de hoy. Espero que la conectividad no nos haya interrumpido mucho. Quiero contestarles inquietudes, preguntas que se hayan generado en torno a este tema. Alcen la manito. Para mí siempre es un gusto dialogar con ustedes. Alcen la manito y hagan preguntas. Les estoy demostrando que el ministerio no se está despreocupando por la educación de sus hijos. Tiene otras alternativas. Les escucho. Pueden alzar la manito y hacer preguntas. Si no hay preguntas es que porque han entendido todo o porque no me escucharon nada. Así que primero confírmeme si me han escuchado. Sí. Sí, sí me escucharon. Muy bien. Sí, muy buenos días. Sí. Gracias, Sí, gracias. Sí me han escuchado. Gracias. Ya me tranquilicé yo. Sí, se le escuchó. Se la escuchó, sí, licenciado, sí se la escuchó. Ya me tranquilicé. Ahora se la tengo escuchó. ya... Listo. Tengo manitas alzadas. Muchas gracias. Sí, sí, escuchamos. Gracias por la información. Ya. Gracias a ustedes. Voy a darle paso a Se le escuchó. Aitana Isabela. Tiene la manito alzada. Aitana Isabela, bienvenida. Mucho gusto, le escuchamos. Habilite su micrófono. Buen día, licenciado. Y padres de familia. Bienvenida. Bueno, yo estoy aquí en la reunión por mi hija, que ella está en quinto de básica, pero estoy escuchando su explicación sobre los alumnos también de bachillerato. En este caso, yo tengo un hijo que se gradúa este año, él termina ya su bachillerato. Quería saber cómo van a hacer para lo de la prueba de examen de grado en el caso que él se quede a las clases en línea. Esa es mi... Muchas gracias. Ya. Sí, el examen, la evaluación para estos estudiantes va a ser así mismo en línea, no, a no ser que lleguen a un acuerdo de que el estudiante vaya a dar el examen en el colegio, pero lo pueden también tomar en línea. Para eso los profesores deberán diseñar el instrumento de evaluación o los instrumentos de evaluación correspondientes.
Así sería mi estimada madre de familia. Puede dar en línea el examen, o sea, de manera sincrónica, sin necesidad de que vaya a la escuela o al colegio. Pero si Ya. el estudiante quiere ir y dar el examen junto con todos los estudiantes que han estado en presencial, también lo podría hacer, no habría ningún inconveniente. Muy amable. Una pregunta. Muchas gracias. Gracias a usted. Una pregunta. Sí, le escucho. Soy la mamá de la niña Estefanía Escobar de la escuela Doctor Camilo Gallego. Mi niña ya está en séptimo en escuela. Como nos cambiamos a domicilio, no sé si qué colegio la irán a mandar después. Porque yo vivía cerca de la escuela. Ahora yo estoy viviendo acá por el ECU 911. Ya, usted tiene que comunicar el cambio de domicilio oportunamente en el distrito. Hay un periodo de tiempo en el que se les convoca ya a los padres para que comuniquen. Me parece que es por el mes de noviembre. Ya. En el mes de noviembre usted tiene que acercarse al distrito o en línea también con la página web del distrito. Usted comunica en la plataforma, ustedes tienen un correo institucional, los estudiantes, pues mediante esas plataformas pueden comunicar o en las plataformas que ofrece el ministerio de que hay un cambio de domicilio para que le asignen una institución de esa ubicación geográfica. En el mes de noviembre normalmente es así. Ahora por esta situación de pandemia, si hay algunos cambios, nosotros estamos para comunicarles oportunamente o los docentes. Pero sí se puede ir directamente al distrito. Claro, el distrito está atendiendo, les comento, para aquellos usuarios que deseen ir al distrito. El distrito está atendiendo no con todo el personal, sino manteniendo las medidas de bioseguridad, pero sí están atendiendo. Para el mes de noviembre esperamos, porque ya la pandemia ojalá ya haya desaparecido, entonces puede hacerlo directamente en el distrito, en atención ciudadana. Ya, esa era mi inquietud. Gracias. Gracias. Vamos a escucharlo a Josué Fernando. Josué, bienvenido. Licenciado, estoy aquí con mi hijo escuchando la reunión desde el inicio. Bueno, mi pregunta es, somos del colegio República del Perú. Bueno, mi pregunta es, licenciado, de que usted dice que van a ir cada 15 días los chicos a reunirse allá en las clases que van a ser presenciales, ¿no es cierto? Y eso todavía no está dicho, ya está... ya dicho del gobierno algo. Buenos días. Ya. En primer lugar, debemos esperar que ya las instituciones educativas tengan la autorización del distrito para ofertar la educación abierta. ¿Ya? O sea, esto es, no es, escojan, decidan. Una vez que la institución educativa tiene la autorización, les comunicará a los padres de familia o el distrito publicará el nombre de las instituciones que tienen esta opción, porque no todas van a tener esta opción. No todas, no. Porque, por ejemplo, hay instituciones en el campo que no tienen internet, mal pueden ofrecer una educación abierta. Para la educación abierta, para la escuela es obligatorio tener internet. Y si la escuela está en el campo, mal puede las eras. Kelly, le escuchamos. Buenos días, Magister. No sé si no entendí bien o qué pasó. O sea, lo que usted nos demostró, nos explicó sobre la oferta que hay de esta educación abierta es si se da el caso de que los niños vayan a la escuela ya en clases presenciales. O sea, en las escuelas ya se van a abrir las clases presenciales y es una opción que nosotros tenemos. Ya. Los estudiantes van a ir a clases presenciales sí y solo si el COE lo autoriza.
Estas clases presenciales no van a abrirse mientras haya peligro de contagio. Y se van a ir abriendo poco a poco, poco a poco. Vamos a suponer que en el colegio República del Perú, ya el COE autorizó y les dice, estudiantes, ustedes van a ir asistiendo a clases de manera paulatina. Los lunes van un grupo, los martes van otro grupo, para que no haya aglomeración, amotinamiento de estudiantes, solamente van a asistir por grupos. Pero usted dice, no, yo a mi hijo no le mando a esas clases, por más medidas de bioseguridad, no me garantiza, yo no lo mando. Entonces yo voy a pedir que a mi hijo le den educación abierta. En el momento que usted toma esa decisión, usted tiene que comunicar a la institución educativa, y la institución educativa le ha de decir, mire, en mi colegio no hay educación abierta, pero hay en este y en este. Vaya al distrito y solicite que le den matrícula en uno de esos colegios, porque su hijo se va a quedar educando en su casa mediante esta modalidad. Pero usted hace el pedido. No es que el colegio le va a decir, este grupo va a educación abierta y este grupo viene a presencial. No, usted hace el pedido. Y si el colegio, a buena hora, tiene esa opción, tiene autorizado esa oferta educativa, pues el colegio le dirá, no hay problema, entonces su hijo se va a quedar y vamos a trabajar de esta manera y le van a conocer los detalles de cómo va a ser. ¿Sí quedó claro, mi estimada compañera? Sí, está claro, magíster, pero yo le rogaría que por favor nos ayude siendo vocero de los padres de familia para que usted vele por la seguridad de nuestros niños. Porque está bien todo lo que el ministerio quiere hacer, pero que no se base en intereses políticos ni nada, sino solamente porque antes del derecho a la educación del niño está el derecho al desarrollo físico, en la salud. Entonces, de eso también tenemos que velar nosotros los padres. Gracias. Justamente, muy amable, justamente para garantizar eso es que se aperturan estas nuevas posibilidades de educación. Nosotros como docentes, como representantes del ministerio, en mi caso como asesor educativo, nos preocupa igual que ustedes y tenga la plena seguridad que no va a la más mínima posibilidad de que el ministerio ponga en riesgo a propósito a nuestros niños y niñas. Esto hay que irlo asimilando, algo tiene que hacerse. El ministerio tiene planificado este plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, tiene 3 fases. Mientras tanto, continuamos con la primera fase, que es lo que está vigente. Estas nuevas ofertas educativas, más bien es ya a futuro, cuando ya se empiece a convocar a clases presenciales, ¿no? Ya ustedes toman una decisión, incluso usted dice, a ver, yo en realidad mi hijo ha sacado un mejor provecho educándose desde casa que yendo a la escuela, al colegio, ¿no? A básica superior o a bachillerato. Yo aquí lo controlo mejor porque allá el profesor tiene un montón de estudiantes que controlar, en cambio yo a mi hijo aquí lo controlo mejor. Entonces yo he decidido que mi hijo que está en 9º año termine su educación en la casa. Entonces voy a optar por la educación abierta. Y de aquí al futuro, mi hijo pues ¿no? Seguirá estudiando en esta modalidad y sometiéndose a los procesos de evaluación, igual que todos los estudiantes. Asimismo, podrá perder el año, podrá aprobar el año, podrá tener un excelente récord estudiantil, tiene todos los derechos que los demás, ¿no? Ahora, ¿qué pasa ahí? Que usted debe garantizar, ¿no?, para que el estudiante se comprometa a aprender, ¿no? Yo en mi caso, como padre de familia, y si yo a mi hijo tengo que estarlo gritando en las mañanas para que se levante a desayunar y a involucrar sus actividades, ni pensaría en la educación abierta.
Pero si yo tengo un hijo que se levanta solito, que ya tiene un horario establecido y que lo cumple responsablemente, un hijo empoderado de la situación, con gusto, yo también lo dejaría en casa, ¿no? Me voy a ahorrar pasajes, me voy a ahorrar uniformes, me voy a ahorrar a estar en siempre un poco con la tensión o la pensión de que mi hijo, con quién se estará juntando, estará con pandillas, en vez de estar clase, estar fumando marihuana, ¿no? Tengo esa inseguridad, más bien aquí yo lo controlo. Todas esas posibilidades me da el Ministerio de Educación, ¿no? Asimismo, otros padres dicen, no, yo a mi hijo lo he educado, ha tenido una buena formación, él conoce los peligros de la droga, los peligros de la pandilla, así lo mande a la escuela, yo sé que mi hijo sabe escoger sus amistades, ¿no? Yo tengo confianza en él, o sea, todo va por esa situación de ustedes personal, porque la decisión lo van a tomar ustedes. No es que la escuela le va a obligar a una educación abierta o a una educación presencial. Ustedes van a decidir. Listo, mi estimada compañera, gracias. Bien, gracias a usted. Como no hay más manitos alzadas, no hay más preguntas, espero que ustedes analicen en esta amalgama de posibilidades que ustedes tienen para educar a sus hijos. Yo con esto lo que les quiero decir como mensaje final es que no hay ningún justificativo para que usted decida dejarle a su hijo sin estudios. Hasta preso puede ir. No, porque está violentando el principal derecho de una persona, que es la educación. Ustedes saben que una buena educación puede garantizar un buen futuro a mi hijo. Y yo no puedo ser egoísta al negarle la educación a mi hijo, ¿no? El trabajo infantil en nuestro país está prohibido. El trabajo infantil se llama explotación infantil. Por eso es importante, niños, jóvenes, este espacio les voy a dedicar a ustedes, ¿no? Cuando yo veo, claro que sí me afecta, cuando yo veo a una mujer con 5 o 6 hijos que no tiene para darles de comer, todos sus hijos tiernitos, esa pobre mujer ha sido abandonada por 3, 4 maridos. Da mucha pena, o por un solo marido. Da mucha pena. Pero yo me pongo a pensar, ¿y por qué no lo pensaste antes de embarazarte? ¿Por qué no lo pensaste antes de entregarte a un hombre? Y si sabías que esas eran una de las consecuencias. Entonces, va también por la responsabilidad del ser humano. No solamente de la mujer, sino también del hombre. Porque cuando se embaraza, cuando tú, chico, varón, embarazas a una chica, están embarazados los dos. Porque el niño, el futuro niño, es de los dos. Y no puedes ser irresponsable y dejar abandonado después a ese hijo para tener este tipo de consecuencias. Entonces, la prevención fundamental está en la abstinencia. Nadie se muere por no tener sexo. Las niñas, los jóvenes, ¿no? Podrían estar habilitados para el sexo mentalmente a partir de los 18 años. Antes no. Un ser humano, hombre o mujer, que tenga sexo antes de los 18 años, no está mentalmente preparado, psicológicamente preparado. Yo soy un profesor
que tiene 30 años de trayectoria, mis estimados docentes. Antes conversaba con Narcisa Toro Barquín, y ahora es profesora y tengo el gusto de que en algún momento fue mi alumna. No sé si fui bueno o mal profesor, pero ahora es profesora de este circuito. No sé si para ella fui un buen profesor o un mal profesor, pero me dio gusto de verla hoy día ya como profesora ella. Eso también fueron mis primeros años de docente. Entonces, en mi experiencia de docente, yo he visto muchas niñas de 14, 15 años, 16 años embarazadas. ¿Qué hiciste, mujer? Por Dios, ¿qué hiciste? Va, profesor, si eso es normal, yo soy mujer. Pero si tú eres tiernita, mi hija, eres una niña. ¿Cómo vas a criar a su hijo? Mi mami me va a ayudar, profesor. Ya mi mami me perdonó, ella me va a ayudar a criar al niño, yo no voy a salir del colegio, porque una vez que yo dé a luz, mi mamá se va a hacer cargo del hijo, de mi hijo, y me va a ayudar a cuidar. Efectivamente, cuando dio a luz, los primeros meses, la niña asistía a la escuela, ¿no? Tenía que pedir permiso porque la mamá lo llevaba al niño a la escuela para que le dé el seno. Salían un ratito al patio, se escondían ahí para dar el seno al niño. 2, 3 meses. Cuando de pronto, ¿y qué pasó con la niña? No sé, ya no viene a clase. ¿Qué pasó, mujer? Porque ya, profesor, no puedo. Ya mi mami se cansó, ¿no? Ahora me toca trabajar. Ya el que me hizo el hijo me abandonó sin ni siquiera trabajar. O sea, ¿cómo te puedes tener sexo con alguien que no tiene capacidad de ser responsable para mantenerte a ti, para mantener el hijo? Entonces, eso no es para ustedes, niñas, niños, no es para ustedes todavía. Yo soy un poco crudo al momento de hablar, pero es la verdad lo que yo les estoy diciendo. Comer, mi mujer tiene que cocinarme. Oye, ¿qué te pasa? ¿Acaso que la mujer para y el hombre para ser equivocado y en equipo los dos trabajar, los dos hacer las cosas de la casa, los dos criar a los hijos? Esa es una persona responsable, esa es una persona positiva. Y uno está en capacidad de darse cuenta de eso solamente cuando tiene 18 años en adelante. A veces ni a los 18 años se ha logrado madurar totalmente. Entonces no es así, damitas, niñas, no es así. Es que el hombre tiene que mantener. Estás equivocada. Es que la mujer le tiene que lavar, planchar y... Estás equivocado. Estamos locos si estamos pensando eso. Cuando la mujer se casa con eso de que el hombre tiene que mantener y el desgraciado del hombre se cansa de mantenerla, ¿dónde se queda? Con las manos una atrás y otra y no sabe qué hacer. Les toca trabajar y se daña su vida. Se daña su vida. Y lo mismo el muchacho, porque la primera que le falle la mensualidad al chico, vas a acaparar a la cárcel. Entonces, compañeras, niños, niñas, pensemos bonito esto. Pensemos bonito. Tenemos un lindo futuro por delante. La gente feliz no es la gente que tiene riquezas, sino la gente que ha sabido organizar su vida, responsables en ese sentido. Entonces, tomemos estudiantes. Y el estudiante debe disfrutar la vida. Y disfrutar la vida no es consumir drogas, no es beber alcohol, no es andar en pandillas, andar en bailes, ni estar teniendo sexo. Disfrutar la vida a la edad de ustedes es aprovecharla estudiando. Ese es disfrutar la vida. Aprovechar esta oportunidad que te dan tus papitos para que seas alguien en la vida. Eso es disfrutar la vida. Y cuando ya tengas tu edad y tengas tus propios recursos, entonces ahí dirás, me voy a divertir, me voy a gastar la plata en una discoteca, voy a conquistar una chica, voy a formar un hogar. Ya tú decides, pero decides con tu plata,
no puedes decidir con la plata de tus papás, porque eso es ser sin vergüenza. Lo que tus papás producen ahora es para que tú tengas una buena educación. Eso métete en la cabeza, niño, niña, estudiante. Yo le deseo lo mejor. No, espero que no se hayan sentido ofendidos o agredidos porque les he hablado así tan crudo, tan fuerte, pero ese es mi estilo, esa es mi forma. No estoy pretendiendo ofender a nadie, sino que quiero hacerme comprender y que ustedes entiendan la realidad de la vida para que sean... Miren que no los conozco, ya los amo mucho yo a todos ustedes. Jóvenes, estudiantes, niños, niñas, yo adoro a la juventud. No los conozco, pero quiero lo mejor para ustedes. Por eso estos consejos que les doy, ojalá de parte de ustedes sean bienvenidos. Les agradezco mucho por participar en estas reuniones. Les comento, la próxima semana la agenda mía está bien apretada. El ministerio nos está dando capacitaciones toda vez que nosotros tenemos ya régimen cierre, empezó clase, y nosotros como asesores educativos también tenemos instituciones de la sierra. Entonces, por ese motivo nos están dando capacitaciones. Así que está un poco en duda el horario de la próxima reunión con ustedes, pero les voy a comunicar con anticipación. Yo siempre trato de que este horario me lo respeten porque me gusta compartirlo con ustedes. Si no me lo suspenden, pues nos vemos la próxima semana. Les deseo lo mejor, que Diosito me los bendiga, me las bendiga, éxitos y vamos para adelante, que esto es para valientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Gracias, Pablito. Gracias. Por tu presencia. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bendiciones, bendiciones a todas y a todos. Gracias, gracias. 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 Señor Fernando, gracias, licenciado Fernando, gracias. Gracias, Magíster. Gracias, señores padres de familia.